Uno de los temas clásicos de la pintura de acuarela, de la pintura de paisaje en realidad, es la representación de las piedras, de las rocas, ¿no? Cuando trabajamos en paisajes marinos, cuando trabajamos en paisajes de río o en general en paisajes rurales, siempre aparecen por ahí algunas piedras, algunas rocas que tenemos que aprender a representar. Quédate porque en este vídeo te voy a mostrar algunos ejemplos de cómo trabajar las rocas. Cuando pintamos rocas con acuarela tenemos que tener en cuenta que normalmente la luz, no tiene por qué ser siempre así, pero normalmente la luz siempre es algo que viene de arriba, puede venir por un lado, puede venir por el otro lado o de una posición más vertical, ¿no? Pero digamos que en nuestra pintura de rocas, si yo tengo una roca tal que así, ¿no? Redondeada o un conjunto de rocas, ¿de acuerdo? Lo normal es que la luz venga desde una posición alta, ¿no? Vamos a suponer que la luz viene desde la izquierda, aquí viene la luz con esta dirección más o menos, ¿no? Y si la luz viene por esta parte, quiere decir que la parte alta de estas rocas va a tener un valor bastante claro, ¿verdad? La parte media de las rocas tendrá un valor intermedio, mientras que la parte baja de esas rocas, por lógica, tendrá que tener un valor más oscuro, ¿no? De esa forma lo que conseguimos es, de algún modo, dar volumen a esa piedra, dar volumen a esa roca y conseguir de algún modo que esas formas que estamos pintando de las rocas queden más o menos redondeadas, ¿no? Si estamos hablando de rocas más o menos redondeadas, ¿no? Como las que nos podemos encontrar, por ejemplo, en los ríos, que son rocas muy lavadas por el agua, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos este tipo de piedras, donde la luz viene por esta parte izquierda, nos encontraremos más o menos este patrón de luz y sombra, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos que tener también en cuenta que después estas piedras, donde estén posadas en el suelo, dado que la luz viene en este sentido, arrojarán también una cierta sombra hacia el lado derecho de la escena, ¿no? Donde nos vamos a encontrar todavía con un valor, si cabe, más oscuro, ¿no? ¿De acuerdo? En esta roca la sombra no se vería porque estaría por detrás de esta, ¿no? Pero digamos que estas piedra arrojaría, digamos, un patrón de sombra más o menos hacia la derecha. Este sería un poco el esquema. ¿Esto qué quiere decir? Que en las partes altas de la roca nosotros vamos a poner aquí el esquema parte alta, tenemos que poner un valor claro. En la parte intermedia deberíamos de poner un valor intermedio, es decir, ni muy claro ni muy oscuro, ¿de acuerdo? Y en la parte baja, el valor que correspondería, el valor tonal sería un valor oscuro, y en la sombra es posible, en la sombra arrojada, ¿no? de las rocas sobre el suelo, es posible que el valor sea aún más oscuro, ¿no? De manera que podríamos tener, contando con la sombra, como 4 valores tonales, que nos van a ayudar un poco a configurar el volumen de estas piedras, ¿de acuerdo? Vamos a ver algún ejemplo de cómo podemos trabajar las rocas con distintas técnicas de acuarela.
¿de acuerdo? Vamos con ello. Para simplificar el ejercicio vamos a trabajar exclusivamente con dos colores. Vamos a utilizar un color cálido, la tierra de siena tostada, y un color frío que vamos a elegir el azul ultramar. Os aseguro que la mezcla de estos dos colores, con la única mezcla de estos dos colores, podemos hacer acuarelas maravillosas, porque mezclando el azul ultramar con el siena tostada, grandes amigos, aunque sean colores complementarios, vamos a conseguir unas gamas de grises muy amplias, muy variadas, muy ricas, que van a poder tender más a tonos fríos cuando predomine el azul o a tonos cálidos cuando predomine el siena. Mezclando los dos colores con bastante pintura vamos a conseguir oscuros, muy oscuros, prácticamente negros, y cuando trabajemos con mucho agua vamos a conseguir aguadas muy transparentes en cualquiera de las posibilidades que la mezcla nos ofrezca. Bien, en primer lugar vamos a trabajar unas rocas en húmedo. Esta es una de las posibilidades que tenemos a la hora de pintar rocas. Cuando decimos que trabajamos en húmedo, lo que queremos decir es que el papel, o la roca en este caso, va a estar previamente humedecida para que los bordes que apliquemos sean bordes que queden fundidos y los colores se vayan mezclando en el papel, sin necesidad de que haya bordes muy nítidos, ¿de acuerdo? Vamos a diseñar aquí una especie de piedra redondeada, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí alguna un poquito más pequeñita, un par de piedras un poco más pequeñas, y vamos a empezar a aplicar un poco lo que hemos estado viendo en el esquema tonal previo para ir dibujando nuestra piedra. Supongamos que la luz viene de este lado, ¿de acuerdo? Por este lado, esta es la luz, lo cual significa que en la parte alta de la piedra va a haber mucha luz. Y para empezar vamos a humedecer las piedras, ¿no? Para trabajar en húmedo, vamos a humedecer bien papel, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos el papel húmedo vamos a empezar aplicando una capa muy ligera de pintura, con mucha agua, para dar la zona del valor tonal más clarito, ¿no? Que estará en la zona superior de la piedra, ¿de acuerdo? En esa zona es donde estamos aplicando el valor tonal más claro, porque en esa zona es donde más luz tiene la acuarela, ¿de acuerdo? Vamos ahora a aplicar con mayor densidad de pigmento y con mayor oscuridad un valor intermedio, ¿de acuerdo? Un valor intermedio significa que ya no es tan oscura la mezcla, ya no es tan clara, perdón, la mezcla, sino que la mezcla va a llevar un nivel intermedio de oscuridad, que vamos a aplicar en la zona intermedia de la roca. Como veis, vamos aplicando en la zona intermedia una aguada que es más potente, pero aún es un valor intermedio. Haremos lo mismo en las otras piedras más pequeñas y aplicaremos también unos valores intermedios en la aguada. Si se nos va un poco la luz, con el pincel podemos levantar un poco de pintura, ¿no? Especialmente con las paletinas se levanta mejor la pintura, así que podemos utilizar la paletina para ese fin, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos controlar un poquito la mancha y levantar un poquito de pintura si es que al trabajar en húmedo se nos está perdiendo un poquito la luz, ¿de acuerdo? Seguimos un poquito trabajando en húmedo y aplicando en las piedras este valor intermedio. Y para la parte más baja de la roca, que ya está más en sombra, la luz apenas llega, vamos a aplicar una capa de acuarela más densa, donde empezaremos a meter la zona más de sombra de esta piedra, de estas piedras. No humedecemos ya más el pincel, sino que aprovechamos un poco la humedad que ya hay en el papel y con más densidad de pigmento vamos un poco trabajando con las zonas más oscuras de esa piedra.
cuadrado con esta pequeñita para que no pierda la luz ahí, y en caso de que perdamos un poco la luz, pues sencillamente levantamos un poco de pintura en algún sitio por ahí para garantizarnos que... ¿De acuerdo? Incluso todavía podríamos meter mayor oscuridad y mucha más densidad de pigmento en la zona más baja, y en húmedo marcar algunas irregularidades de la piedra que nos pueden ayudar a darle todavía un poco más de volumen, ¿de acuerdo? Bueno, estamos viendo que si la luz viene por la parte izquierda y por arriba a esta piedra, la piedra debería de proyectar una sombra, o las piedras, el conjunto de piedras deberían de proyectar una sombra que iría un poquito hacia la derecha. Así que podemos trabajar ahora un poquito más en seco y dar aquí una mancha un poco más oscura, donde fundimos un poco la base con la sombra y sacaríamos la sombra arrojada de estas piedras sobre el suelo, ¿de acuerdo? Sería un poquito el resultado. Bien, estas rocas, como veis, tienen luz arriba en la parte superior, tienen una sombra mayor en la parte de abajo y tienen unos valores tonales bastante oscuros en la parte más baja para sacar el volumen y dibujar un poco las sombras arrojadas de la piedra sobre el suelo. Por supuesto, si a estas piedras yo ahora les introduzco una mancha de fondo, ahora ya así en seco, que libre un poquito las piedras y saque esa luz, pues vais a ver que todavía la luz de esas piedras va a ser mucho más llamativa y evidente, ¿no? ¿De acuerdo? También podemos, ya que estamos trabajando en húmedo, a lo mejor utilizar alguna otra herramienta que nos permita sacar algún tipo de textura en esas rocas que están húmedas, ¿no? Por ejemplo, podemos con un pequeño salpicado sacar algunos efectos más en las piedras y demás, ¿de acuerdo? Bueno. Este sería nuestro primer ejemplo de rocas trabajadas en húmedo, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora vamos a invertir un poquito el proceso, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer va a ser trabajando con una mancha bastante densa de pintura y sin apenas agua. Vamos a tomar un pincel más duro, por ejemplo, este pincel, un pincel que cargue menos cantidad de agua, ¿de acuerdo? Y tomamos bastante materia de pintura, vamos a hacer un gris, y vamos a empezar por el valor, en este caso más oscuro, y luego extendiendo esa mancha con agua, vamos a intentar conseguir sacar un poquito el volumen de las rocas. ¿De acuerdo? Ahí hemos puesto bastante pigmento y ahora lo que hacemos es que con agua, simplemente con agua, vamos un poquito extendiendo esas manchas de manera que nos vamos aproximando a ese valor medio del que hablábamos, que va a estar en la parte intermedia de las piedras. Solamente estoy estirando estas manchas con un poco de agua, ¿de acuerdo? Y a medida que ascendemos hacia arriba, habrá más agua e iremos dejando en la parte alta prácticamente el blanco como zona de mayor luz. ¿De acuerdo? Ahí veis cómo extendemos estas manchas hacia arriba. Vamos a meterle un poquito de siena tostado también para que tenga en la mezcla algunos matices, ¿de acuerdo? Y
Y ahora podemos ir matizando también para sacar un poquito la forma de estas piedras, ¿de acuerdo? Y arriba de las piedras tenemos más luz. Hemos hecho un poquito al revés el proceso. Hemos empezado por el valor más oscuro y después, arrastrándolo con agua, vamos un poco configurando el resto de la piedra, ¿no? Mezclando los colores en el papel y demás, y dejando la luz en la parte más alta para conseguir ese volumen que estamos buscando de las piedras. Lo mismo, si aquí utilizamos este color gris y le damos aquí en negativo alguna manchita, vamos a ver cómo esas piedras y la luz de esas piedras va a salir muchísimo más, ¿no? Hay algo que también podemos hacer cuando tenemos otro ejemplo de rocas en seco, pero ahora vamos a hacerlo en seco sobre seco, ¿de acuerdo? Y vamos a dar, como hemos dicho en el principio del vídeo, los valores tonales más claros para dar la luz. Imaginemos que la luz viene en este sentido. ¿De acuerdo? Y damos los valores tonales. Y ahora vamos a meter unos valores más oscuros en esta otra cara, que por lógica estará un poco más en sombra, ¿no? Así que aquí metemos un poco la mancha más potente por aquí. Vale, y ahora vamos a esperar que esto seque para poder trabajar un poco el seco sobre seco, ¿de acuerdo? Vamos a sacar aquí un poco de sombra de la piedra, en el suelo también. Vamos a dejar secar un momentito para ahora trabajar con una técnica de arrastrado con el pincel y trabajar un poquito seco sobre seco, ¿de acuerdo? Bueno, ahora que esto ya ha secado, vamos a poder trabajar un poquito seco sobre seco. Digamos que escurrimos muy bien nuestro pincel para que esté seco. Y lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con lo que es no la punta del pincel, sino la panza del pincel, para dar ahí una serie de texturas que acompañen un poco y nos dejen sacar algún grano del papel en esa zona, ¿veis? Con el pincel plano, bien escurrido, se va viendo la luz de la capa anterior y podemos sacar algunas texturas por aquí que le den a la piedra cierta rugosidad, ¿no? De luces y de sombras. El efecto del seco sobre seco siempre es muy interesante para sacar texturas, para sacar el grano de papel y que se pueda, cuando la capa anterior está previamente seca, que se puedan sacar
efectos de granulación, de texturas y demás, ¿vale? Podemos acompañar aquí algún toquecito más en algún lugar. Alguna grieta más en las piedras, ¿veis? Y así vamos sacando un poco ese efecto de... Vamos a aplicar aquí una sombra más dura, más potente para el final de esta piedra, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis cómo podemos un poco dar en alguna parte alguna textura más a estas piedras, arrastrando, digamos, Bien, y por último quisiera enseñaros otra técnica de la que disponemos con la acuarela para trabajar rocas. Yo creo que es una técnica muy efectiva cuando trabajamos, por ejemplo, con rocas de acantilados en el mar y demás, que es el intentar utilizar para sacar texturas una tarjeta de crédito caducada, ¿de acuerdo? Y el procedimiento es el siguiente. Primero damos una mano, vamos a mezclar de nuevo los tierras y los azules, y damos una mano de pintura a todo el conjunto de piedras, ¿de acuerdo? Vamos a dar una mano de pintura que tenga una cierta densidad y posteriormente vamos a utilizar, como veréis ahora, la tarjeta de crédito para sacar algunas texturas en este conjunto de piedras, ¿de acuerdo? Mezclamos un poco los tonos. Y teniendo como base estas manchas que se funden unas con otras en el papel, a veces más cálidas, a veces más frías, vamos un poco a utilizar la tarjeta para levantar pintura y sacar aquí, como veis, con una vieja tarjeta vamos utilizándola para sacar algunas luces arrastrando la pintura. Y ahora podemos también un poco matizar con el pincel para seguir dando a estas rocas un poquito más de volumen. Así contraponemos juegos de luces, de sombras y vamos un poco consiguiendo ese efecto de caras más iluminadas de la piedra junto a zonas más oscuras y dando un poquito este juego de texturas, juego en fin, de líneas, de sombras. ¿Ok? Bueno, esto es una manera de sacar las rocas también interesante que podéis utilizar cuando queráis y que luego podemos un poco complementar también con toques del pincel Rigger que le den también alguna línea y algún...
Con estos últimos toques con el pincel Rigger tendríamos listo nuestro conjunto de rocas. Espero que estos consejos te hayan servido, te hayan resultado de utilidad y ya sabes, cuando pintes rocas intenta evitar que sean planas. Deja la luz encima, trabaja un poco los planos para que salgan sombras, luces y trata de poner en la parte inferior más sombra, más oscuridad y la sombra arrojada para fijar las rocas al suelo. Luego puedes añadirle líneas, etcétera, grietas y terminar un poco de perfilarlas. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, dale un like y ya sabes, puedes suscribirte al canal para estar atento a las nuevas novedades.